Hola, muy buenas tardes. Voy a comentar un poco, Muy buenas, hoy tengo conmigo a José Ricardo Marc, profesor, escritor, periodista e investigador, y si me dejo algo lo añades, un auténtico crack con el que tuve el placer de coincidir en Amun Radio hace unos años y siempre recordaré cuando llegué, Rafa Lupión, que es un monstruo de la comunicación, me dijo al llegar, si tienes alguna duda sobre la historia del Valencia, él es tu hombre. Y he de deciros que me declaré admirador de su trabajo, nada más conocerle, y no me escondo. Le he invitado porque escucharle hablar es un gustazo y siempre se aprende por la cantidad de historias y de curiosidades que sabe y ha ido descubriendo. Aunque os guste el deporte, a la mínima que os guste, os recomiendo quedaros, seáis del equipo que seáis. Sabéis que mi vena documentalista es tan grande como la deportiva y hoy vamos a hablar un poco de historia, de lo importante que es cuidarla y de las capas y redes que siempre van ligadas al fútbol y al deporte en general. Jota, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Álvaro? Pues estoy encantado y feliz por esta entusiasta presentación, que creo que es exagerada en todo caso. No, no, no. Y nada, y también me siento muy feliz de que hayas rememorado aquellos días de Amun Radio, aquel precioso proyecto que desafortunadamente no pudo fraguar completamente, pero que permitió que los aficionados a la historia del fútbol y más concretamente del Valencia, pues pudiéramos tener un vehículo para desarrollar un producto alejado del habitual producto que ofrecen los medios de comunicación. Algo más reposado, más centrado en la divulgación de la historia, incluso en la aproximación a la literatura. Y algo que nos permitió conocer mucho más nuestro club, sus particularidades y acercarlo a la gente. Por lo tanto, pues para mí es un placer enorme poder recordar aquello y estar aquí contigo es prácticamente obligado. Antes de empezar, me estaba acordando porque
tú que has escarbado en nuestro pasado y en el fútbol y el deporte valenciano, un tuitero, Fernando Vázquez, se ocurrió una encuesta en la que había que elegir al deportista más destacado de cada provincia de España. Y él daba 4 opciones para Valencia y decía que si pensabas otro diferente, pues que lo añadieras. Daba al tenista Juan Carlos Ferrero, daba al jugador de fútbol sala Quique Bonet y luego a Jorge Martínez Aspar y a Víctor Claver. Yo le escribía y le decía que yo votaría o a Pep Claramunt o a Rafa Blanquer, porque creo que nos representarían muy bien. No sé, me interesa un poco tu opinión, no sé si se te puede ocurrir ahora a alguien. Sí, bueno, en realidad con este tipo de encuestas pueden ocurrir diferentes problemas, ¿no? Son muy buenas porque visibilizan la actividad de determinados deportistas de alto nivel y permiten pues, que todo el mundo, especialmente si no se circunscriben exclusivamente al mundo del fútbol, permiten que todo el mundo dé su opinión al respecto. Pero desde mi punto de vista adolecen de una cuestión que considero fundamental y es que son excesivamente presentistas. Entonces, al final, uno tiene la tentación de quedarse con lo que ha visto sin haber reflexionado suficientemente sobre lo que no ha visto. Y efectivamente, tanto Rafa Blanquer como Pep Claramunt, como otros miembros de su generación, estoy pensando, pues, por ejemplo, Tienen en, que estar en vivos, ¿eh? Chico, sí, en Chicoy, que disputó también Juegos Olímpicos, en Melo, que disputó también Juegos Olímpicos, en toda una serie de deportistas de aquella época, incluso en adelante, que fueron muy importantes en la historia del deporte valenciano y que desafortunadamente, como somos presos de, como decía, esa visión presentista del deporte, pues generalmente tenemos olvidados. Pero yo ante Estoy de esto acuerdo. sí que tengo que decirte una cosa. Mi padre siempre decía que la cosa más espectacular que había visto sobre un campo de fútbol era el juego de Claramunt. Y Como el mío. siempre, obviamente, porque serían de la misma generación, y siempre decía, mira, yo he visto luego a Kempes, he visto luego a múltiples futbolistas sobre el césped de Mestalla, pero nunca me ha impactado en nadie tanto como Claramunt. Y supongo que si abrimos el abanico y observamos a otros deportistas, pues podríamos realizar el mismo análisis al que aludía previamente. Quiero decir, lo lógico es que nos quedemos con alguien a quien hemos visto, pero no podemos obviar la generación o las generaciones anteriores en las que hay múltiples deportistas que cosecharon infinidad de éxitos y que hoy en día pues permanecen en un discreto segundo plano, quizá porque la exposición mediática hoy en día también es Claro. La mucho mayor, actualidad se come al efectivamente. reposo, sí. Pero bueno, es que podríamos hablar de muchísimos nombres, no sé, podríamos hablar de deportistas de gran nivel, quizá no de primerísimo nivel, pero sí gran nivel, empezando, por ejemplo, por el mundo del ciclismo con Angelino Soler, el propio Vicente Belda, Ángel Casero, que tuvo una carrera un poco abrupta, pero que también fue muy importante, ganando primero el Tour del Porvenir, luego la Vuelta a España. Y ya te digo, si nos vamos a cualquier otro deporte, por ejemplo, yo soy un gran aficionado al balonmano y recuerdo la época de oro del balonmano, primero el Caixa Valencia, bueno, primero el Marcón, luego el Caixa Valencia, luego el Avidez El Alcira, Club Avilés Balonmano Alcira. Alcira, Club Balonmano Valencia y no sé, una figura extraordinaria como la de Juan Alemany habría de estar incluida en ese cuarteto. O, por ejemplo, Salva Esquer, que fue medallista en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y que cubrió también una extraordinaria etapa tanto en Alcira como en Valencia como en otros clubes, también merecería estar en ese grupo. O, por ejemplo, sin ir más lejos, Gedeón Guardiola, que es uno de los pilares de la selección De española de balonmano. balonmano Sí, y que ha señor. sido, pues eso, un balonmanista criado primero en Valencia, que después pasó por diferentes clubes de Asobal y que hoy en día, pues desde hace ya muchos años juega en Alemania. Entonces, pues eso. Y luego si nos vamos al deporte femenino o al deporte adaptado, encontraríamos seguramente un montón Silvia de Navarro, Ricardo Ten, por ejemplo, Ricardo Ten, infinidad de nombres. David Casinos, Entonces, claro. sí, 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 muchísimos. Aquí, si te interesa, al final ha ganado por un 51% Juan Carlos Ferrero. Ah, bueno, bien, pues nada, lo tenemos en cuenta. De todas formas, he de decirte que yo no soy un gran aficionado al tenis. No, no es un deporte Hay con el que muchos. vibre ni me haga especial ilusión. Yo siempre, esto recuerdo porque la primera vez que hablé con Rafa Lupión, cuando entré a trabajar hace muchísimos años en mi otra vida, en la 97.7, la persona que me presentó a Rafa Lupión
Le dijo, es un tío raro, le gusta el balonmano. Y yo añadí, sí, me gusta el ciclismo también. Y efectivamente, al final, las cuestiones o los deportes que siempre me han interesado más han sido fútbol, balonmano y ciclismo. Seguramente también por influencia familiar, porque a mi padre, que era un loco de los deportes auténtico, esos tres seguramente eran los que más le motivaban y le gustaban. Y eso, pues al final, como el gusto también por la historia, caló en mí y quedó pues en mi día a día. Entiendo lo del balonmano. A mí el ciclismo no me gusta tanto, pero el balonmano me vuelve loco. Vamos a ir empezando, arrancando motores con el tema de hoy. Y me gustaría preguntarte por qué crees que hay escasez de tesis o investigaciones alrededor del fútbol hasta hace relativamente poco. No sé si es que hay elitismo desde el entorno universitario o por qué crees que ha pasado esto. Bueno, yo en alguna ocasión he reflexionado sobre este tema y antes sabía que me ibas a preguntar esta cuestión. Y entre los libros de la biblioteca, que tengo aquí en casa, que tengo una biblioteca pues no extraordinaria, pero sí bastante nutrida, en lo referente a libros asociados al Valencia y concebidos desde una perspectiva más o menos académica, existe uno que es el reciente libro de Vicent Flor, Nosaltres som el Valencia, que es en realidad un conjunto de pequeños estudios relacionados con cuestiones identitarias, sociales, políticas, etcétera. Y bueno, existe también el estudio de Josep Bosch, que publicó una tesis doctoral sobre el deporte en la guerra civil, que luego tuvo su traslación al formato libro. Pero más allá de eso, pues hay algún otro libro. Hay un libro de Juan Antonio Mestre en los años 80 sobre el deporte durante la Segunda República. Está el libro famoso de Julián García Candau sobre el deporte en la guerra civil. Pero asociados concretamente al Valencia, prácticamente no tenemos ningún libro. Sé que Alex Amorós está realizando estudios de corte universitario sobre el Valencia y que seguramente tendrán su plasmación, si no en una tesis doctoral, sí posteriormente en libros o en artículos, y eso me honra. Me honra, no me congratula, quiero decir. Y creo que se puede hacer una reflexión parecida a la que tú hacías. Desde el punto de vista de la historia y de la historiografía, el deporte ha sido siempre visto como una especie de hermano pobre o de disciplina menor o de segunda o tercera o cuarta división incluso. Yo, cuando hace unos años pergeñé unas líneas sobre el deporte en la Segunda República y especialmente en la Guerra Civil, explicaba que a pesar de haber cartografiado de manera extremadamente precisa la actividad en Valencia durante la Segunda República y la Guerra Civil, las grandes obras, como por ejemplo las obras del profesor Albert Girona, pues no habían abordado el tema del deporte. Y por ejemplo, una obra tan interesante y tan reciente como la guía de la Valencia del primer franquismo, que acaba de publicar en coedición publicaciones de la Universidad de Valencia y publicaciones de la Universidad Politécnica, que es una obra maravillosa y que recomiendo a todo el mundo, abarca todo tipo de aspectos relacionados con la vida pública en Valencia, y uno tan importante como es el deporte, que fue esencial en esos primeros años del franquismo y que además tuvo su plasmación en infinidad de éxitos deportivos, pues no aparece. Y cuando compré la guía y la estuve hojeando, dije, qué lástima, porque podía haber sido una guía tremendamente completa si hubiera tenido esta vertiente. Y como decía antes, creo que responde a eso. Creo que responde a esa consideración del deporte como una cuestión menor, una cuestión que no interesa estudiar y que generalmente ha quedado siempre en manos, pues eso, de personas de la propia disciplina. De hecho, las grandes obras historiográficas relacionadas con el fútbol, por ejemplo, habían venido dadas sobre todo por la participación de periodistas, no de historiadores, y eso ha sido hasta hace relativamente poco. Sí que es cierto que, por ejemplo, desde el punto de vista de la historiografía, en los últimos años, como comentabas, se han dado bastantes pasos. Especialmente interesante es la acción que desde Barcelona han desarrollado los profesores Pujadas y Santacana, que han publicado infinidad de libros, infinidad de artículos y que han abierto la investigación al deporte bastante, y luego pues han seguido otros profesores universitarios que se están sumando a ello. Yo tengo la esperanza de que en la esfera valenciana esto se vaya también acercando a la normalidad, porque al final no hemos de obviar que el deporte es una manifestación muy importante de la sociedad, es seguramente
junto con la participación política, el aspecto que más mueve a la sociedad. Y bueno, y al final pues también tiene consecuencias evidentes en la geografía urbana, en la conformación de los estadios, tiene consecuencias evidentes en el asociacionismo, y es interesantísimo desde el punto de vista de su estudio. Bueno, te iba a preguntar o que te iba a pedir que nos recomendaras alguna lectura, pero ya lo has hecho, así que perfecto. Ligado a esto, estaba pensando, porque tú habrás tenido que visitar unas cuantas hemerotecas, ¿hasta qué punto afecta a la investigación el maltrato histórico al periodismo deportivo? Porque seguro que ha sido Sí, relevante. mira, si en general el estado de los archivos durante mucho tiempo ha sido un estado deficiente, porque hasta hace relativamente poco tiempo los archivos no se han profesionalizado, no se han aplicado criterios de documentación estrictos para catalogar el material, o incluso pues eso, se ha tirado material valiosísimo. Pues a uno se le cae el alma a los pies cuando acude a un archivo histórico de una institución y ve el estado en el que está. Con las hemerotecas es un poco diferente, porque las hemerotecas afortunadamente tienen técnicos especializados que trabajan con el material diariamente y que luchan por su preservación. Pero bueno, hablando de la cuestión exclusivamente asociada al deporte, yo sí que te diría que efectivamente se observa este menosprecio hacia el mundo del deporte en las hemerotecas y en los archivos. Voy a ponerte un caso muy concreto. Yo soy un usuario muy habitual de la Hemeroteca Municipal de Valencia, que es un espacio maravilloso. De hecho, si tuviera que elegir mis 5 o 6 espacios favoritos de Valencia, uno sería la Hemeroteca Municipal. Bueno, Normal. en la hemeroteca se conservan muchísimos periódicos de muchísimas épocas, algunos de ellos colecciones completas. La mayor parte de publicaciones diarias tienen colecciones completas. Y cuando uno se va a medios de comunicación de carácter deportivo, se encuentra con que hay muy poco. Por ejemplo, en Valencia, alrededor de 1922, se produjo una auténtica explosión de publicaciones de carácter deportivo. Y esas publicaciones, en algunos casos, incluso superaron los 100 números de vida. En la Hemeroteca Municipal de Valencia existen 5, 6, 10 números de estas publicaciones. Entonces es imposible reconstruir la historia del deporte, del periodismo, de una manera fidedigna solamente con 10 ejemplares. ¿Y fuera Hay de la algún comunidad? y ¿Crees que está? fuera de la comunidad, el espacio donde mejor se trabaja esta cuestión es en Barcelona. En Barcelona sí que existe una biblioteca específica dedicada al mundo del deporte, con su sección hemerográfica, y ahí sí que pues ha existido una preocupación por conservar, catalogar y luego digitalizar además todo el material histórico. Entonces es una maravilla. Pero en Valencia es descorazonador. En Valencia existe algún milagro. Yo, por ejemplo, en la Biblioteca Valenciana de San Miguel de los Reyes Qué encontré bonita. hace unos años un volumen de La Estaca, una publicación satírico-deportiva de los años 20, que es una maravilla. Pero fuera de eso, pues hay muy poco, hay números sueltos, y como decía, pues así es bastante difícil poder emprender una tarea de investigación alrededor de eso. Y luego los archivos, pues podemos ponernos a llorar directamente, porque muchas instituciones deportivas directamente han tirado sus archivos o los han convertido en pasta de papel. O no sé, hay incluso federaciones que guardaban su material en lugares que, bueno, se vinieron abajo, se Claro. quemaron, El frío, etcétera. la Entonces, temperatura, así. sí, al no aplicar una serie de criterios para favorecer la conservación de ese material, pues mucho del material se ha perdido. Y desafortunadamente estamos en esas. Sí que es cierto, sí que es cierto que hay coleccionistas que de manera muy paciente durante mucho tiempo han ido adquiriendo material, y que esa es, aunque son colecciones particulares, pero es quizá la mejor manera de rastrear la historia del deporte a partir de materiales que ellos han ido, pues eso, encontrando en vaciados de pisos, en rastros, etcétera. Fíjate, en esas estamos. Buah. Eh, Sigo tirando del hilo de la prensa deportiva.
tú que lo has estudiado a fondo, ¿por qué es tan importante la plata de la selección española en los Juegos Olímpicos de Amberes de 1924, tanto para el fútbol como para la propia prensa? Pues es tan importante porque lo que hace es dar carta de naturaleza al fútbol como espectáculo público y muestra a todo un país que hay un deporte que hasta ese momento se ha venido desarrollando, que puede servir para aglutinar algo más que práctica deportiva. Puede servir para aglutinar sentimientos, puede ser un mecanismo identitario importante y bueno, y es al final el primer gran éxito colectivo de un equipo español en una competición deportiva entendida desde la modernidad. Entonces, pues eso genera además un Star System o un primer Star System de deportistas. Por ejemplo, el culto a la figura de Zamora es muy importante desde ese momento, porque se convierte prácticamente en uno de los primeros mitos del deporte español y trasciende también más allá del deporte. Incluso llega a protagonizar una película que se convirtió en un éxito No sabía. en los años 20, una película que se llamaba Por fin se casa Zamora y que se filmó aquí en Valencia. ¿Sí? Una película cómica que hay una copia en la Filmoteca Valenciana. Entonces, pues, Yo he trabajado allí, hmm, pero no lo recuerdo. pues, pues ya te digo, ese Star System también plantea a la gente, o la creación de ese Star System plantea a la gente que más allá de los toros y los toreros, que era el gran espectáculo público de aquella época, pues se puede articular una nueva forma de sociabilidad o una nueva forma también de cultura, entre comillas, asociada al mundo del deporte. Y bueno, respecto al tema del estallido de la prensa y de la comunicación de carácter deportivo, también es evidente, ¿no? Y está relacionado con este tema. Hay que tener en cuenta que, pues bueno, cuando tú tienes un producto que ha sido exitoso, como es el tema del fútbol, lo has vendido bien y observas que tiene público, que tiene un público creciente, pues lo tienes hecho. Claro. Luego, a partir de los años 20 también, a partir de 1920 en Valencia es cuando se estandariza, por ejemplo, el campeonato regional, que hasta ese momento había sido un campeonato turbulento y que cada año iba cambiando un poco. Y a partir de ese momento, del año 1920 aproximadamente, pues hay ya 4 clubes que lo disputan de manera regular, que generan un enfrentamiento entre ellos que contribuye a llenar los estadios, que contribuye a que se creen medios de comunicación y al final, Sí que pues fue ya lo importante, sabes, sí. cuando alguien ofrece un producto y ese producto es un producto que vende bien, pues eso genera una bola de nieve que permite que todo crezca. Y es lo que pasó, básicamente. Bájate un pelín la cámara, solo un Sí. poquito. Eso es que me he tirado un poquito para atrás. Sí. En tu caso te centras en el fútbol valenciano, pero es extrapolable a otros casos y como estamos vertebrando todo en la idea de que hay que cuidar la historia, y que hay que preservarla y además aquí en Valencia esta semana, gracias a ti y a Últimas Vesprades de Mestalla, pues a lo que voy al final es cuánto se descubre y por qué y por eso es tan importante cuidar la historia del pasado de una ciudad investigando un club. Todo. Prácticamente todo. O sea, a pesar de que hay clubes que tienen bastante cartografiada su historia, en el Valencia, por ejemplo, contamos con un relato poderosísimo que se creó a partir de 1969 con la actividad primero de José Manuel y luego Jaime Hernández Perpiñá. Y la historia generó un relato muy potente, muy poderoso, del que hemos bebido durante muchísimos años. Esa historia o esa creación de la historia tenía que ver mucho también con el momento en que se escribe, pues era una historia que obviamente de manera interesada obviaba determinados momentos de la historia, pues no voy a decir que silenciara el fútbol de la República porque no lo silencia y además le dan bastante importancia, pero sí que es cierto que algunos episodios, el propio fútbol durante la Guerra Civil no se abordaban porque había un relato oficial que decía que el fútbol durante la guerra había desaparecido. Y luego la propia actividad de estos periodistas historiadores, de los hermanos Hernández Perpiñá, llegó hasta donde llegó. Ellos no habían estado en la fundación del Valencia y por lo tanto la información que recibían era de segunda mano.
decir, la recibían a partir de protagonistas que habían estado, pero ellos no habían estado ahí. Entonces, al final, la historia es una historia que viene un poco marcada por circunstancias y también pues por siendo extraordinariamente importante sus actividades, pero es una historia que viene un poco condicionada por muchas cosas, ¿no? Cuando con la mejora de las condiciones para la investigación, la apertura de los archivos particulares, incluso la apertura de algunos archivos institucionales que no estaban abiertos y tal, la digitalización de los medios de comunicación y su consulta a través de Internet, todos podemos acceder a este caudal tan vastísimo de información, pues podemos observar que hay puntos oscuros en las historiografías que se pueden aclarar. Y a partir de ese momento se puede comprender muchísimo. Voy a ponerte un ejemplo. El relato oficial durante muchísimos años, como he dicho antes, era que durante la guerra no se había jugado a fútbol. De hecho, es un relato que se compone ya en el mismo año 1940, que lo compone un periodista valenciano, Santiago Carbonell, Sincerator, de las provincias, y que dice: las mascaradas no son equivalentes a la competición. Diciendo algo así como que lo que se había jugado aquí eran partidos amistosos y ya está, y que no tenían que tener ningún tipo de consideración ni nada. Ese relato deriva en de mascaradas a no se juega, ¿vale? Y eso pues genera durante muchísimos años silencio. Pero cuando nos ponemos a investigar a partir de la prensa de la época y conseguimos hablar con los descendientes de algunos de los futbolistas de la época, nos explican las condiciones en que se desarrolló ese fútbol. Y luego, completando esta información que recibes de las hemerotecas y de los familiares con la información que puedes extraer de los archivos militares, por ejemplo, pues observas la incidencia tan importante que tuvieron los personajes relacionados con el deporte en la sociedad valenciana. El presidente del Valencia, Josep Rodríguez Tortajada, durante la guerra, fue una persona que se dedicó a salvar a gente, que prestó su colaboración para que personas que tenían que ir al frente o personas que estaban señaladas políticamente no sufrieran. Y entonces esto también te muestra bastante cómo era esa sociedad que generalmente se simplifica en buenos y malos. Y observas que en ese relato inventado, pues encuentras a personas que hacen lo posible por intentar salvar a unos o a otros. Disculpa. Bebe agua. Es que he estado constipado toda la semana y estoy pagando los excesos de la semana Peris. Pero nada, lo que decía, puedes aprender mucho de la sociedad atendiendo al mundo del deporte, porque... Como comportamientos cíclicos se observan, me imagino, de la sociedad. Sí, claro, sin duda. Incluso puedes, si vas a la raíz de los enfrentamientos deportivos, puedes observar también el motivo de esos enfrentamientos. Por ejemplo, la rivalidad que existe hoy en día entre el Valencia y el Levante es una rivalidad heredada del Valencia y el Gimnástico. Y esta, a su vez, es una rivalidad heredada del Colegio de Jesuitas, del Patronato de la Juventud Obrera, del que salió el Gimnástico, y de otra orden religiosa de la que salió el Valencia, ¿no? Entonces, al final, por un lado tienes una dualidad, conservadurismo, liberalismo, que sería más o menos la que podríamos aplicar a Gimnástico Valencia. Por otro lado, tienes el origen o la raíz de esta cuestión, que es la enemistad entre alumnos de colegios religiosos de diferentes órdenes. Qué bueno. Entonces eso también te explica cómo es la sociedad. Claro. Hay una época que, sin ser yo gran conocedor, me apasiona en la historia del deporte, que es esa guerra entre el amateurismo y el profesionalismo. No sé, me encanta. ¿Cómo lo has vivido ojeando y buceando con toda esa información? Pues me encanta. Me encanta porque esta es una etapa que aparece en ese año, alrededor de ese año 1920 del que estamos hablando. Claro, los primeros sportmen son gente que vive sin prácticamente apreturas en su vida. Pues es el Salgado Araujo, o es el Morris, o es el Sinisterra, o es el Leonarte. Es decir, son los apellidos de la Valencia, como podrían ser los apellidos de la Barcelona de la época, el Madrid de la época o la Sevilla de la época. Es decir, personas que tienen resuelta la vida y que se dedican a
a participar en competiciones deportivas o en realizar actuaciones de tipo deportivo, simplemente pues, por una cuestión de esparcimiento. Claro, llega un determinado momento en el que esta cuestión del deporte se permea hacia otras capas de la sociedad. En el momento en que los practicantes se ponen en contacto con el resto de personas que forman una sociedad, pues hay gente que dice, yo me puedo incorporar a esto y puedo jugar. Claro. Y a lo mejor yo soy un obrero, soy hijo de un obrero, y resulta que necesito ganarme la vida, me voy al taller o a donde sea y luego por la tarde pues vengo y juego. Alrededor de 1920, con el éxito tan tremendo de la selección española de fútbol en los Juegos de Amberes, ya hay en esa selección futbolistas que nacen en entornos humildes y que dicen, si estamos generando esta expectación, deberemos recibir algo a cambio. Algo a cambio. Y entonces, alrededor de esta época, se empieza a generar lo que se llama el amateurismo marrón, que es una manera de denominar a estos futbolistas que aparentemente, o estas prácticas de futbolistas que aparentemente no cobran, pero que luego se reparten determinados dividendos derivados de la Desconocía venta de entradas. totalmente. Sí, sí, sí. Amateurismo marrón. Entonces, sí, amateurismo marrón. Y se dan casos muy curiosos, como por ejemplo los asociados a los primeros, te puedo hablar, por ejemplo, los primeros futbolistas que con carácter semiprofesional ficha el Valencia. Porque el Valencia, al final, cuando nace en 1919, tiene la voluntad de convertirse en el club que aglutine el deporte en la ciudad de Valencia. El deporte, no el fútbol, el deporte en general. Que esto es importante. Y en un determinado punto, los dirigentes del club, que son ambiciosos, dicen, oye, pues si queremos aglutinar al deporte y si queremos convertir a nuestro club en una referencia, tendremos que incorporar a futbolistas poderosos, ¿no? Pero ¿qué les vamos a ofrecer? Porque por un lado está el prestigio del gimnástico y por otro lado estamos nosotros que acabamos de nacer. Pues vamos a ofrecerles algo a cambio. ¿Y ese algo a cambio que le vamos a ofrecer qué es? Dinero legalmente no podemos. Pues hay un caso de un futbolista que se llamaba Iribas, al que el Valencia le regaló una motocicleta para que se incorporara al equipo. Iribas lo que hizo fue que la convirtió en motocicleta con sidecar y la alquilaba como si fuera un taxi. ¡Qué bueno! Sí. Y luego, claro, alrededor de 1922, 23, 24 se produce esta tensión tan importante entre clubes, entre el Valencia y el Gimnástico. En el Gimnástico, quizá por su raíz jesuítica y por su voluntad de ser un club que entroncara con su pasado escolar, pues no veían muy claro el tema del profesionalismo. Y lanzaron a través de sus tribunas en la prensa mensajes incendiarios contra el amateurismo, contra el profesionalismo. De hecho, a un jugador que pasa del Gimnástico al Valencia, que se llamaba Rafael Peral, uno de los primeros mitos del valencianismo, lo abroncaron en la prensa adicta al gimnastiquismo diciendo que se había vendido como una desgraciada mujerzuela por haberse ido al Valencia a cobrar un sueldo. Te digo Sí. Comillas. Sí. la expresión del momento, venderse como una desgraciada mujerzuela. Y posteriormente, pues sí que los futbolistas llegaron a un acuerdo concreto con el Valencia para poder percibir una cantidad, no de manera legal, pero sí de manera alegal, hasta que mediados ya los años 20, pues ¿Cuánto se establece una subterfugio reglamentación. para llegar? Sí. Sí, y se establece finalmente una reglamentación de la Federación Española en la que se permite que los jugadores cobren. Pero mira, tengo aquí la referencia, te la tengo que buscar, porque creo que es interesante explicarla. Vamos a ver. Mira, sí, sabía que la tenía. Los futbolistas, entre 1921 y 22 del Valencia, como en Algirós se estaban produciendo entradas muy importantes, pues los futbolistas se plantaron y dijeron, oye, pues tendremos que cobrar algo. Y se llegó al siguiente acuerdo. Si el Valencia ganaba un partido, se gratificaba a los futbolistas equitativamente con el 15% de la recaudación. Si empataban, con el 10%, y si perdían, con el 5%. Entonces, imagínate, los futbolistas pues querían ganar y querían llevarse el 15% de la recaudación, que bueno, no sería mucho, pero en esta época seguramente les venía bastante bien. Hombre, y tanto. No sé si aprovecho, paréntesis, no sé si has visto la serie Un juego de caballeros. Pero... No la he visto. Me la recomendaron el otro día también en un Twitch en el que participé, en representación del Club Deportivo Cuenca, y me dijeron que estaba muy bien, pero
no la he visto todavía. Pues Es que ahora viene mismo a cuento de todo esto. mi dieta televisiva se basa en La Patrulla Canina, Pollo, Peppa Pig, etcétera. Estoy un poco Pues ahí. cuando tengas ese son lo bueno es que son 6 capítulos, no es muy largo, es una temporada sola. Y viene al pelo a cuento de todo lo que estamos hablando. Pues nada, ¿Cómo, me tomo nota. cómo es posible que todavía hayan historias sin descubrir con la cantidad de conexiones políticas, económicas, mediáticas que hay entre clubs y los actores sociales? Porque es Pues que hasta hace nada, bueno, has descubierto un presidente del Valencia que no se sabía que lo fue. Bueno, pues un poco por lo que decía antes, porque en muchas ocasiones los periodistas que han sido generalmente los que han hecho de historiadores, pues o bien no han vivido esos momentos concretos, o bien simplemente por una cuestión de dejadez no han abordado esos temas, a veces también por cuestiones de tipo político. Este presidente al que te refieres, por ejemplo, se llama Rafael Bau, o se llamaba Rafael Bau. Era un directivo del Valencia que había entrado en el año 1922, el año del estallido del deporte en Valencia. Y este señor, en 1936, cuando se acaba de morir el presidente del Valencia en ejercicio, Francisco Almenar, es elegido por una asamblea de 50 socios en Mestalla, creo que es el 28 de junio de 1936. Bueno, pues resulta que a la hora de establecer la base historiográfica para elaborar su libro, José Manuel Hernández Perpiñá en 1969 y luego Jaime, que se basó en las investigaciones de su hermano, cortan el periodo que consideran histórico antes de la Guerra Civil, antes de que se produzca este nombramiento del presidente. Entonces, no lo consideran en la lista de presidentes del Vale. Valencia. Y hasta que llegas tú, me refiero, nadie se preocupa hasta ese momento. Bueno, porque en realidad se consideran cuestiones menores, por lo que decíamos antes, porque la historiografía no repara en el mundo del deporte hasta fechas relativamente recientes. Y luego porque, bueno, tenemos un relato oficial muy bien construido, que nos ha servido durante muchísimo tiempo y que nos sigue sirviendo, pero que bueno, que se explica por grandes bloques, ¿no? O sea, tenemos un primer bloque que es el bloque Montes, Cubells y el Valencia hasta 1928, ¿no? Que es un poco la etapa de reinado de ambos. Luego tenemos un par de elementos importantes, pues eso, el Valencia que sube a Primera División en 1931, el Valencia llega a la final de Copa en 1934, y luego tenemos la final disputada en Mestalla entre el Madrid y el Barça en 1936, donde los historiadores cortan. Y luego inician de nuevo con la reconstrucción de Mestalla en el 39 y el equipo eléctrico. Que ha habido dejadez también un poco, entiendo. Sí, lo decía antes, ha habido Sí, sí, dejadez, sí. efectivamente. Y bueno, y nos ha venido bien también acoplarnos a esa política de grandes bloques o esa política de hitos concretos. Entonces, pues bueno, escarbar en la historia es muy interesante, pero para una persona que quiera hacer divulgación general de la historia de Valencia, pues a lo mejor ir buscando presidentes o ir levantando alfombras para ver cosas, pues no le resulta, no sé cómo decirte. Vaya. Cortamos y avanzamos. Sabes que aquí somos muy fans del... No estoy resultando demasiado pesado, ¿no? No, que va, ni mucho menos, ni mucho menos. Simplemente por avanzar. Sabes que somos muy fans del deporte olímpico y investigando las secciones deportivas del Valencia has descubierto temazos de atletismo. De hecho, me has enseñado antes unas imágenes que tienes por ahí a tu vera. Como esa primera demostración de atletismo, equipos de otros deportes que se forman o estaban vinculados al club de ciclismo, de baloncesto femenino en los 40. Eso, ¿por qué no estaba bien documentado? ¿Qué hace que se pierda esa información? Lo mismo que estamos hablando, entiendo. Dejadez también. Sí, y bueno, ahí yo no voy a atribuirme ningún mérito porque no creo que haya descubierto nada. Simplemente pues he devuelto a la vida algunas cosas que se conocían. Por ejemplo, Jaime y José Manuel Hernández Perpiñán sí que realizan un estudio sistemático de las secciones deportivas del Valencia y su influencia desde 1920-21, que es cuando se crea la sección de atletismo, hasta 1969, que es cuando se publica el primer libro, 73-74, cuando se publica el segundo, y 94, cuando se publica el tercero. Lo que sí que es cierto es que, pues, por cuestiones relacionadas con el espacio, tampoco se podía profundizar muchísimo en esos aspectos.
a mí, cuando publiqué Moneda al Aire, que es uno de mis libros, sí que me apetecía, por ejemplo, profundizar en una historia que yo había leído en los libros de los hermanos Hernández Perpiñá, que era la historia de la primera vuelta a pie a España que protagonizaron 3 atletas del Valencia en Te iba a preguntar, 1926. ¿te costó confirmar esa vuelta a pie a España? No, porque aparece documentada en los medios de comunicación de la época, es fácil seguir el rastro, y luego además porque tuve la fortuna de encontrar también anotaciones de periodistas de la época en los que hablaban un poquito de todo esto. Y luego también pues se puede reconstruir bastante bien a través de los medios de comunicación y, como ya te digo, del relato de estos periodistas concretos. Y sí que es cierto que ese es un hito en la historia no solamente del Valencia o del deporte valenciano, sino del deporte español, porque por primera vez 3 atletas, adscritos en este caso a un club de fútbol, dan una vuelta a España, una vuelta entendida como vuelta por todas las fronteras marítimas y terrestres bordeando el país, y completan en un recorrido efectivo de 80 días un montón de kilómetros, creo ¿Qué que año son era? 3. El año 1926. Ya. Y además, allá donde van, reciben un júbilo tremendo. Y ellos son un poco los que primero exportan la imagen del Valencia junto con el club de fútbol, pero de una manera mucho más potente. Porque van pasando por pueblos, ciudades y van siendo recibidos por comitivas muy diversas. Son como Luego, además, embajadores del club. exacto. Y luego, además, cuando llegan al final del recorrido, el presidente del Valencia les dice, no, pero ahora vais a Madrid a ver al rey. Y nada, y concluyen el recorrido corriendo en dirección a Madrid y son recibidos por el presidente del gobierno en aquella época, que era Miguel Primo de Rivera, el dictador, y luego por el rey Alfonso XIII. Entonces, pues hacen una labor propagandístico-deportiva impresionante, que a mí me llama mucho la atención que no haya sido divulgada, no en las historias del Valencia, que lo ha sido, aunque de manera muy breve, sino en las historias generales del atletismo, por ejemplo. A pesar de los intentos de Recaredo Agullo, que sí que ha investigado este tema y muchos otros, y que realiza una labor encomiable como divulgador de la historia del atletismo valenciano. Pero es una historia que, si estuviéramos hablando en otras latitudes, habría merecido seguramente una película o varias películas, por su carácter épico. Enséñanos cositas que tienes por ahí de atletismo. Bueno, he de decir que la sección de atletismo, la sección deportiva de atletismo del Valencia es la más antigua, se fundó alrededor de 1920-1921 por un visionario del deporte, especialmente del atletismo, que se llamaba Vicente Salvatierra, que no tiene una calle en Valencia, desafortunadamente, a pesar de que la merece. Y Vicente Salvatierra, en un determinado momento, decide dotar con su propio peculio a deportistas para que formen parte del Valencia y para que representen al Valencia, es decir, financia sus actividades. Y al mismo tiempo, los medios de comunicación empiezan a crear competiciones deportivas con el objeto de recibir atención mediática, ¿no? Recibir, pues eso, lectores, que la gente compre sus productos y tal. Y así, pues, se genera un poco todo. Entonces, alrededor de 1924 se crea la primera Vuelta a pie a Valencia, el antecedente del actual Voltapeu, que gana Pepe Andrés el Rochet, que era hijo del conserje de Algirós, y que era este caballero de aquí. Esta es una revista que se llama Ilustraciones, es un ejemplar de 1927 donde Pepe Andrés el Rochet, que sí que tiene calle en Valencia, por la insistencia de mucha gente relacionada con el mundo del deporte, pues Pepe Andrés el Rochet ganó varias ediciones de la Vuelta a pie a Valencia. Y bueno, fue una de las primeras leyendas en la historia del deporte valenciano. Y para que veamos un poquito la expectación que se generaba, aquí hay una foto de Luis Vidal, es un original de época, en la que se puede observar como un corredor, que es Luis Archelos, uno de los 3 corredores que corrieron la Vuelta a pie a España. Bueno, no sé si se ve muy bien o hay muchos brillos, A ver, pero... un segundo. Déjalo ahí. A ver si vale. puedo. Ahí, mira. Vale, pues se puede ver cómo avanza entre un mar de espectadores en dirección a la meta. Y es una foto que también corresponde a una vuelta a pie a Valencia, ¿vale? Mostrando cómo, pues en estos primeros tiempos, el deporte
llegó a las masas de una manera importante. En primer lugar, gracias a la acción de los medios de comunicación y también pues, gracias a su propia potencia como espectáculo público. Tengo aquí este maravilloso libro. Aproximación a la historia del Valencia. Yo también lo tengo. ¿Por qué será? Y si nos vamos hacia el final, recogéis, junto con Carlos Rosique, que sé que te ayudó, deportistas olímpicos del Valencia. Y aparece Chicoy en natación, en México 68, Enrique Melo también, que fue diploma olímpico en Múnich 72. El trabajo de recoger deportistas olímpicos fue sencillo. ¿Cómo fue para vosotros o para ti? Bueno, Porque yo no me basé... hay mucha información. No sé si muchas No, muy veces poca. tú buscas en el Comité Olímpico, tanto español como en el internacional, o incluso cosas digitalizadas que no existen o existían y han desaparecido. No sé cómo fue. Bueno, ¿Cómo pues fue vosotros? fue complejo y además es una tarea todavía incompleta porque la lista es una lista que ha de ser revisada y mejorada. Yo me basé inicialmente en la información que los historiadores del Valencia habían volcado en sus propios libros. Pues, por ejemplo, la historia de Rafa Blanquer es más que conocida, pero la de, la de Chicoy y Melo no lo era tanto. Entonces, para saber que Chicoy y Melo habían ido a las Olimpiadas representando a España, pero siendo deportistas del Valencia, uno tenía que ir a la fuente primaria Claro, original, es que que era tú el pones libro sus de la nombres historia en del Valencia. internet, que sé que hay que ir a otros sitios, pero tú los pones en internet y no te dice cuál era su club. No, claro. Para poner en valor, lo digo, sobre todo, el hecho de que la historia se pierde si no la cuidas. Sí, mira, por ejemplo, a la hora de realizar esta labor de recopilación de los deportistas, pues existían bastantes dudas, ¿no? Pues, por ejemplo, Domingo Ramón. ¿Domingo Ramón era atleta del Valencia cuando fue a las Olimpiadas o no? Entonces, con la poca información disponible que existía, fundamentalmente a través de las informaciones que aparecían en prensa en el mundo deportivo, pues yo llegué a la conclusión de que no había sido deportista olímpico mientras formaba parte del Valencia. Y luego resulta que sí, y no está en este listado. Entonces, por eso te digo que al final lo que hay que hacer es tratar de confrontar Constancia. la información y darle todas las vueltas que puedas, porque no existe efectivamente pues, un listado exhaustivo de deportistas con el club al que pertenecían. Luego hay un tema, por Qué ejemplo, importante es un que... buen documentalista en un No, sin duda. club, porque sí, es que, No, en la vida. claro. Mira, hay uno de mis libros que he citado antes que se llama Moneda al aire, que es un libro que recoge historias del Valencia muy diversas. Y hay una historia que no había sido divulgada, que es la historia de la sección ciclista del Valencia. El Valencia en el año 1944 generó una pequeña sección ciclista y se la encomendó pues a una serie de ciclistas de primer nivel de aquella época para que corrieran con los distintivos del Valencia 2 vueltas, la Vuelta a Cataluña y luego la Vuelta a Valencia, lo que se llamaba entonces la Vuelta a Levante, que organizaba el diario Levante. Pues resulta que luego uno se va a las historias generales del Valencia y no aparece por ningún lado la sección ciclista del Valencia. Fue una cosa tan efímera que seguramente ni siquiera los propios historiadores del Valencia le prestaron atención. Y bueno, y al final, pues el descubrimiento de esta sección llega de una manera completamente fortuita. Yo tengo como, no sé si decir como hobby, coleccionar revistas antiguas. Me compré unos ejemplares de 1944 en la revista Torneo, que era una revista fantástica editada en Valencia, y en uno de ellos en portada aparecía Delio Rodríguez, una de las estrellas del ciclismo de la época, vestido con un maillot del Valencia. Y entonces a partir de ahí dices, uy, ¿qué ocurre aquí? Y realizas ya la labor de investigación sobre ese aspecto en esos años concretos. Y te diriges a la hemeroteca y buscas en la hemeroteca, y la hemeroteca tampoco te pone las cosas fáciles, pero al final consigues construir mínimamente un relato que te permite
exhumar información y que te permite divulgarla al público. Y así es pues como redescubrir la existencia de una sección deportiva destinada o dedicada al ciclismo en Valencia, que ya te digo, fue efímera. Todavía estamos pagando el paso de Paco Roig por la presidencia del Valencia. Y en muchísimos aspectos. O sea, no Sí, solamente, no, te no decía por solamente en la esto en cuestión. concreto. No, y yo te digo, no solamente por esto, sino también sobre todo por la cuestión social, pero en esto, pues Paco Roig liquidó las 2 últimas secciones deportivas que le quedaban al Valencia, que sí que es cierto que habían venido disminuyendo con el tiempo, y por ejemplo algunas incluso se habían independizado, como el caso de Atletismo. el Valencia Basket, Bueno, sí. Atletismo fue pero después. pues eso, en un determinado momento al Valencia le quedan solamente 2 secciones deportivas, que son la de hockey y la de atletismo, y Paco Roig decide que el dinero que le cuestan al Valencia estas secciones, pues no merece la pena. Y es curioso porque Paco Roig se embolsaba en aquella época Sí. una cantidad superior como presidente del Valencia a la que costaba mantener las secciones deportivas. Entonces ahí es cuando dices, esto es corazonador. Y luego, bueno, el gran desastre documental y patrimonial del Valencia viene en esos años, que es cuando el Valencia acomete la renovación o la remodelación de Mestalla, echa abajo el pabellón social, que era donde estaba el archivo, donde estaba todo. Y bueno, muchos de esos documentos o muchas de las copas o muchos de las cuestiones o de los objetos históricos del Valencia, pues acaban en el contenedor, en manos ajenas o simplemente pues se extravían. Y hay un caso bastante conocido que es el de la bandera oficial del Valencia, que ha estado Sí. durante 20 años desaparecida, porque en aquella época, cuando se produjo la mudanza del pabellón social a el cuarto donde tenían el material en Mestalla, que era un cuarto que no cumplía ninguna condición para albergar nada, pero Ninguna. ni siquiera unas sillas de plástico, nada. Sí. Pues en ese momento desaparece la bandera. Y la bandera acaba llegando al cabo de un montón de años en una caja precintada a la Asociación de Futbolistas. Una bandera tejida en 1924. Es que es indignante. Sí, completamente. Hay mucha leyenda oral que luego resulta ser falsa o no del todo cierta. Está esa moneda al aire en la fundación del Valencia, las supuestas enemistades que luego resultan no existir entre Montes y Cubells en los años 20-30, que si no se escarba, pues se dan por ciertas. ¿A qué crees que se deben estas historias? ¿Son inevitables por el boca a boca? ¿Piensas que las inexactitudes contaminan el relato o al contrario? ¿Crees que aportan también información de una época? Bueno, yo creo que al principio sirven sobre todo para favorecer que alguien se enganche a algo, ¿no? Tú Sino ten en como ahora cuenta la que prensa, ¿no? Es que el clickbait es un poco el clickbait de... Tú ten en cuenta que, por ejemplo, en aquella época el gran espectáculo público, como ya hemos comentado, era el mundo de los toros. Y en los toros generalmente se establecían rivalidades entre toreros, ¿no? Pues Joselito y Belmonte. Pues cuando el Valencia llega a la esfera pública y cuando el Valencia empieza a ganar partidos y se convierte en una atracción pública de primer nivel, pues hay quien quiere replicar esa rivalidad que existe el torero entre el torero más técnico, entre comillas, y el torero más pasional, ¿no? Y dice, mira, pues aquí tenemos a Cubells, que es el deportista más cerebral, con más clase, y tenemos a Montes, que es el deportista con más empuje. Y generamos una enemistad fingida entre los dos que permite que la gente vaya a Mestalla para animar a uno o a otro, pero que vaya a Mestalla. Luego al final resulta que eran muy amigos y de hecho David Montesinos, que es el nieto de Montes, me contaba, eran tan amigos que ellos dos se reían de esta cuestión. Yo lo Luego descubrí por Cisco Fran, que me abrió los ojos en la radio un día en la sección del museo y me contó también que conocía a un familiar, igual era el mismo, David, sí. y me quedé flipando. Lo descubrí Sí. hace 5 años, como mucho. Sí. Y luego el tema de la moneda al aire, pues bueno, es un inicio de relato bastante bonito. La verdad es que Y potente. sí, como es potente el inicio de la historia del Valencia. El Valencia nace con una muerte. Nace con la muerte de un futbolista del antecedente del Valencia. Se va a jugar a Elche, este antecedente, el Deportivo Español. En ese equipo juegan 3 hermanos en la línea media.
y en un lance fortuito el hermano que juega en lo que hoy en día llamaríamos el pivote tiene un choque con un futbolista del Elche, queda atendido en el terreno de juego y se diagnostica allí mismo una fractura de tibia. Deciden llevárselo a Valencia de vuelta, lo meten en el tren y cuando vuelve a Valencia resulta que ha sufrido una embolia y a los 2 días muere. Tenía ni Entonces, idea. los compañeros de este chico, Octavio Augusto Milego, Gonzalo Medina, deciden disolver el equipo. Dicen, esto ha sido una tragedia, no podemos seguir jugando. Pero al cabo de 2 meses se dan cuenta de que quizá el deporte es la mejor manera de honrar a su amigo, a Luis Bonora, y deciden reconstruir el club. De hecho, citan a todos los socios y simpatizantes del Deportivo Español para una reunión de reconstrucción del club, solo que cambiándole el nombre y llamándolo Valencia Club de Fútbol. Bueno, Valencia Fútbol Club. Y ese es el inicio de la historia. Es un relato tremendamente potente que luego se complementa con el de la moneda y De la con otros moneda. relatos que se crean en esos primeros años. Por ejemplo, en esos primeros años se crea la leyenda de el León de Mestalla, a imagen y semejanza de los leones de San Mamés, que es el primer apelativo potente que tiene el Valencia en esa época y que hoy en día se ha perdido. Y es una lástima, porque al final hablaba mucho también de las aspiraciones y del carácter de aquel Valencia. O, por ejemplo, otra cuestión bastante potente y que nos acompaña a modo de epítetos épicos, el bronco y copero. Y copero. El bronco y copero nace de una expresión despectiva de un periodista valenciano afincado en Madrid que dice, no, este equipo se dedica a ser bronco y solamente luce en la copa. Y de eso se pasa al bronco y copero que se acaba adoptando, fíjate tú, por la afición del Valencia como un timbre de honor. Suele Y al pasar final el con estas Valencia... cosas, ¿no? Sí. Cuando coger el insulto para hacerlo, al español le pasa con lo de pericos, con las sátiras que existían en su momento de los culés para meterse con ellos. Y en general la sociedad, ¿no? Los negros, por ejemplo, cuando se quedan el niga y este tipo de cosas. Sí. Pues eso, la historia está repleta de simplificaciones o de lo que hoy podemos considerar simplificaciones, pero que nos ayudan a comprenderla y asumirla y que en cierto modo pues también hacen crecer a las sociedades que tienen alrededor. Pero eso pasa en la historia del deporte y pasa en la historia en general, cualquier disciplina. No, desde luego. Con todo lo que estamos diciendo queda claro la importancia de preservar la historia y estamos hablando de que hay que recuperarla, de que no hay que perder los valores, hay que conocerlos bien. Y has dicho una cosa hace un momento que es un temazo, que también, que es, porque como tú soy partidario de recuperar ese fútbol club, en lugar del club de fútbol actual, el FC, Ujú. que estabas diciendo, ¿es conspiranoico pensar que parte de la historia se borra a propósito? Porque no somos el único club que tuvo que invertir el orden y poca gente lo sabe. Sí, bueno, responde, como decía antes, en muchas ocasiones a circunstancias de carácter político o social. O sea, al Valencia se le obliga, como a todos los clubes de España, a españolizar su apelativo en el tránsito de 1940 a 1941. El Valencia nace como Valencia Fútbol Club, pero como muchos otros clubes, el Sporting de Gijón nace como Sporting de Gijón. Y en el paso a esos años, tras el decreto correspondiente, pues el Sporting de Gijón pasa a llamarse Real Gijón o el Racing de Santander, el Santander, desterrando estos apelativos. Luego, muchos de ellos sí que es cierto que con la llegada de la democracia o incluso en épocas inmediatamente anteriores decidieron rescatar sus nombres originarios. Al Barça le pasó, el Barça pasó de ser Fútbol Club Barcelona a Barcelona Club de Fútbol y además se suprimieron barras de su escudo. Quiero decir, pero luego sí que es cierto que existió una voluntad por parte de algunos dirigentes de estos clubes de recuperar los nombres y emblemas originarios. Y bueno, el Valencia no lo hizo en su momento porque seguramente no le daría importancia. Yo tengo una teoría que es que si Vicente Peris hubiera vivido en el momento en que se produjo esta retrocesión,
pues seguramente hubiera impulsado la recuperación de ese nombre, porque era una persona que prestaba mucha atención a la memoria. Vicente Peris, precisamente el gerente fallecido tal día como hoy hace 50 años en el estadio de Mestalla, y que se encargó durante muchísimo tiempo de intentar llevar al Valencia a la modernidad, y que conjugó esa cuestión con un respeto reverencial por la historia del club y sus protagonistas. En esta misma línea, y por lo que estabas diciendo al inicio, durante la Guerra Civil aquí por el Mediterráneo no hay parón y muchos futbolistas sobreviven gracias al fútbol. Antes hablabas de esta liga. ¿Es fácil encontrar información de los partidos que hay durante la Guerra Civil? ¿Qué se sabe de esta liga? Bueno, pues se saben bastantes cosas, sobre todo de los partidos que ocurren durante la temporada 36-37, ¿vale? Primero por una cuestión de disponibilidad de personal, ¿vale? Y también de intentar normalizar la vida pública más allá de la guerra. Durante el año 36-37 hay abundancia de medios de comunicación en Valencia, hay periodistas para cubrir la información y hay información deportiva de manera continua en los medios de comunicación. Entonces es normal que si se te publicita un partido, pues que se va a jugar un domingo, pues el martes siguiente, por el tema del descanso del lunes, te aparezcan en los medios de comunicación, pues a lo mejor una foto o una crónica extensa de ese partido o de esos partidos. La cosa cambia cuando se recrudece la guerra a partir de 1937. En los primeros meses de la temporada 37-38 sí que seguimos disponiendo de información más o menos precisa de esos partidos, pero conforme va avanzando la guerra y nos vamos acercando a 1938, la movilización general de personal o el hecho de que se destinara a periodistas a tareas auxiliares, incluso la propia reducción del cupo de papel con que contaban los medios de comunicación, hacen que el deporte se vea como algo prescindible. Entonces la información sobre la guerra y las noticias sobre la guerra pasan a ocupar las escasas páginas de los medios de comunicación y el deporte queda simplemente, pues eso, en los anuncios de los partidos o en breves gacetillas que en muchas ocasiones no dan cuenta de los resultados. El Valencia tiene actividad deportiva aproximadamente hasta la primavera de 1938 y a partir de ese momento, con el bombardeo sistemático al que es sometida Valencia, pues se llega a la conclusión de que en Valencia no es seguro practicar deporte al aire libre. Lo que no significa que el deporte no siguiera existiendo. Por ejemplo, en Pelayo se disputaron partidas hasta el final de la guerra, hasta el último día de la guerra. Pero el fútbol, pues primero, como decía, por una cuestión de disponibilidad de personal, porque muchos de los chicos que jugaban a fútbol fueron movilizados, y en segundo lugar también por una cuestión de seguridad, pues dejó de tener actividad alrededor eso de la primavera de 1938. Es curioso porque muchos deportistas valencianos pasaron luego a Barcelona y jugaron en ligas o en competiciones deportivas catalanas. Y, por ejemplo, pues ahí estuvo jugando Juan Ramón, estuvo jugando Amadeo, estuvieron jugando varios jugadores del Valencia de 1935-36, 36-37, que luego formarían parte del equipo eléctrico de los 40. Y su reflejo en los medios de comunicación, o su no reflejo en los medios de comunicación, responde a esta cuestión, básicamente, o a este cúmulo de cuestiones, a la reducción del cupo de papel y también, pues eso, a la cada vez menor actividad deportiva que finalizó en la primavera del 38. Te botó de la guerra al franquismo. Has ampliado información sobre el viaje a México del Valencia, que es una historia interesantísima, se sea o no valencianista, por el momento que es para España en general. Nada, para que nos comentes un poco, de forma resumida, la importancia de este viaje para que la gente, estoy seguro que no es consciente de la importancia de este viaje. Bien, no creo que deportivamente tenga tanta importancia, y la tuvo, porque al final el Valencia en el segundo viaje inaugura el Estadio Azteca y es el primer club que consigue ganar un partido, el primer club europeo que consigue ganar un partido en el Estadio Azteca, que se había construido para los Juegos Olímpicos de 1968. Pero, reitero, no tuvo tanta importancia la cuestión deportiva como la cuestión social. Y para esto hay que retrotraernos un poquito en el tiempo.
cuando se produce el final de la Guerra Civil, de Valencia parten muchísimos exiliados en dirección a diferentes países. Y al final muchos de ellos acaban recalando en México. En México se constituye a principios de los años 40 una casa, la Casa Regional Valenciana, que tiene una actividad potentísima, que edita libros, que edita revistas, que realiza conferencias y que, pues bueno, intenta mantener la llama de la Valencia exiliada o en manos de prohombres que habían emigrado a México. Uno de esos prohombres es Julio Gascó Zaragoza, que había sido uno de los fundadores del Valencia. Era jurista, miembro de Izquierda Republicana, que se tuvo que exiliar, que además lo pasó francamente mal para salir de Europa y pudo encontrar acomodo en un barco que viajaba hacia México gracias al cónsul de México o el embajador de México en París, porque la Gestapo les estaba persiguiendo. Y entonces, pues esta persona, Julio Gascó, cuando llega a México, pues se integra en la Casa Valenciana de México y en un determinado punto, bueno, él no dejó de tener correspondencia con amigos suyos de Valencia y en un determinado punto, a raíz de que el Valencia gane la Copa de 1954, pues empieza a pedir pósters para engalanar la sede de la Casa Regional Valenciana y piensa que es un buen momento para reanudar relaciones con carácter oficial con el Valencia. Al principio, no voy a decir que ese sea remiso, porque no se es remiso, pero sí que se llevan con cierta cautela o cierto secretismo, porque México no tenía relaciones diplomáticas con la España de Franco. De hecho, México era uno de los pocos países que reconocía al gobierno de la República como único gobierno legítimo. Bueno, pues el caso es que la actividad de Julio Gascó Zaragoza llega hasta que se muere de manera muy temprana, a mediados de los años 50. Y a finales de los 50 y principios de los 60 hay algunas personas en México que empiezan a solicitar visados para poder viajar de nuevo a Valencia. Pues, por ejemplo, estoy pensando en el productor cinematográfico Juan Manuel Tort, que era un gran valencianista y que aprovecha el viaje para ir a Mestalla. Entonces en Mestalla se encuentra con Vicente Peris y con José Cano Coloma, que había sido alcalde de Valencia durante la guerra y que era directivo del Valencia. Y entonces le obsequian con unas insignias y le dan unos escudos para que el club réplica que se había creado en México para homenajear al Valencia, el Valencia Fútbol Club de México, las llevara. Entonces vuelven a México, les dan las insignias, el club empieza a competir en la Liga Española de México con ese nombre, con el Valencia Fútbol Club de México, y a partir de ese momento pues ya las relaciones se convierten en relaciones oficiales entre las dos instituciones, entre el Valencia Club de Fútbol de Valencia y la Casa Valenciana de México. Se pergeña ahí una especie de intentona para que unos y otros tengan una relación todavía más estrecha. Paco Lloret siempre cuenta que Julio de Miguel recurre a las famosas cacerías de Franco para intentar conseguir un permiso para que el Valencia viaje a México, y el caso es que se consigue. Y en el año 1963, una expedición del Valencia, en la que figura Vicente Peris, viaja a México por primera vez. Y esto es muy importante porque no había habido ningún club en España, con la única excepción del Sporting de Gijón, y que lo había hecho un poco de tapadillo, que hubiera viajado a México en esos años. Y el Valencia viaja 2 veces, es recibido en olor de multitudes por parte de todo el mundo. En México se le tributan homenajes multitudinarios, como han recordado los protagonistas que viajaron a esos 2 desplazamientos. Y Cantinflas por allí estaría también. Por ejemplo, sí, visitan a Cantinflas, visitan la tumba del fundador del Valencia, de Julio Gascó, al que, por cierto, en el momento en que muere, fíjate cómo son las cosas, el Valencia de Valencia decreta duelo oficial y los jugadores llevan brazaletes. En el año, estamos hablando de 1957, por un exiliado republicano en México, que es un gesto valentísimo que hace el Valencia, ¿vale? Y volviendo otra vez al tema de los viajes, el Valencia consigue que se reanuden las relaciones bilaterales entre España y México a través de algo como el deporte. Entonces a mí me hace mucha gracia siempre que la gente dice, no, el deporte es una cuestión menor. O sea, el deporte consigue a través del Valencia que personas que llevaban 30 años sin verse entren en contacto. Y consigue que se aproximen posturas de tipo político que eran irreconciliables. Y fíjate,
al final el impacto es tremendo. Nos quedamos al final con cuestiones seguramente anecdóticas, con la visita de Cantinflas, que era lo más presentable para la dictadura de la época, pero es que el Valencia luego hace una labor de Aperturismo recuperación. Sí, también. hace una labor de recuperación de relaciones con esa Valencia exiliada que es tremenda. Y digo lo que dije el otro día en el homenaje a Vicente Peris que celebramos en la sede del Cuenca Mestallistes. Si este relato es un relato que lo llega a haber protagonizado Barcelona o Real Madrid, tendríamos, pues eso, relato por todas partes, porque Sí, sería el tanto. relato de Sí, sí, sí. club que, fíjate tú, Cómo ayudó, lo que supuso para la sociedad, para el país. que desafía a la sociedad de su época y que se pone en contacto con el exilio, y sin embargo, como es el Valencia, pues bueno, no lo hemos sabido aprovechar demasiado bien. Como por otra parte, tampoco hemos sabido aprovechar la vertiente literaria del Valencia. Ten en cuenta que ya en las obras de Max Aub aparece el Valencia de los años 20. Y Max Aub, mucho antes de que Vázquez Montalbán escribiera su primera línea dedicada al mundo del deporte, ya había escrito algo relacionado con el fútbol y con el Valencia. Dice que Vicente Farnals, uno de sus protagonistas, era del Valencia desde la época de Montes y Cubells y que jugaba en el campo del Río. Que tenías ahí al Entonces, lado de Cubase una. Tienes que enseñarlo también sí, ahora. sí, Pero sí, sí. sí. Un Esta segundito. es una, Te lo pongo en grande otra vez. sí, una preciosa biografía. Es la primera biografía editada fuera de Valencia, dedicada a un futbolista del Valencia. Y apareció en la colección que publicó La Jornada Deportiva, donde también se publicó una biografía de Montes. Y bueno, es una muestra también de cómo ese Star System que se está construyendo en los años 20, pues llevó a futbolistas como Eduardo Cubells a convertirse en iconos del fútbol español. No te quiero robar mucho más tiempo porque estamos. Mañana hay que madrugar, estás muy cansado, que ha sido un día muy intenso, pero antes de ir al Club Deportivo Cuenca Mestallistes 1925, te tengo que soltar una. Uy, Lo vamos a peor ver. que le ha pasado al fútbol es crear las sociedades anónimas deportivas. En mi opinión, sí, porque ha sido el germen de todo lo que ha venido después. Fíjate que yo, un momento de extraordinario disfrute personal, desde la inocencia de la niñez, fue también el Mundial del 94. Pero el Mundial del 94 supone también, junto con las sociedades anónimas deportivas, la estocada al fútbol de toda la vida. Es decir, supone la hipermercantilización del fútbol, la entrada de los medios de comunicación de una manera abrumadora, masiva, y luego la pérdida de poder de los aficionados derivada de las sociedades anónimas deportivas con esta ley que el Valencia no pudo sortear en su momento y que le obligó a convertirse en sociedad anónima deportiva, pues supuso también un cambio de modelo del fútbol que no solucionó nada y del cual estamos pagando sus consecuencias hoy en día. Al final, en cierto modo, anticipó lo que hoy en día caracteriza el fútbol, y es que los clubes de fútbol han pasado de tener aficionados, que al principio eran copropietarios de su club, a tener clientes. Y en esas estamos en una sociedad en la que el fútbol es percibido como un extraordinario negocio, que antes también lo era, pero no a este nivel, y en el que las cuestiones que ocurren sobre el césped seguramente son las menos importantes, y las cuestiones sociales ya ni te cuento. En el momento en que uno va a Mestalla y observa el espectáculo, Mestalla como cualquier campo, Sí, pero sí. Mestalla lo digo por nuestra experiencia personal, pero en el momento en que uno va a Mestalla y observa el espectáculo dantesco que hay montado con aplaudidores, Kiss Cam, mensajes laudatorios hacia el propietario hablando de no sé qué incremento de sus acciones en el mercado de valores de Singapur, etcétera. En el momento en que ve drones sobrevolando el estadio y en el momento en que ve este tipo de cuestiones, pues dice, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? En el momento en que un club cercena la comunicación con sus seguidores a través de las redes sociales, dice, vamos a ver, ¿dónde estamos? O sea, ¿esto es real o no es real? Y todo esto es producto de todas estas cuestiones de las que estábamos hablando, de la pérdida absoluta de importancia del aficionado en el fútbol y su conversión en cliente, derivada de la ley de sociedades anónimas deportivas y su aplicación, y posteriormente también de la hipermercantilización que sufrió el fútbol después del Mundial del 94, que ahí entró la política del espectáculo de Estados Unidos
que para nosotros como niños resultó chulísimo, pero que fue, como digo antes, la estocada para el fútbol. Y hoy en día lo percibo claramente. Es que empiezan a cambiar muchas cosas, con la liga de los 3 puntos, los cambios de más sustituciones, empiezan a cambiar un montón de cosas y de ahí también la misma Superliga famosa y que ya se intentó por aquella época también. Sí. Y por eso la Copa de Europa cada vez iba cambiando. Ahora meto 3 clubs, ahora meto 4 clubs, ahora lo Yo, cambio. fíjate, yo siempre he pensado y he temido, como aficionado valencianista y como aficionado al fútbol en general, siempre he pensado y he temido que esta aproximación al modelo americano iba a llevar al fútbol a la creación de un sistema de franquicias y Como allí, que claro. que el Valencia Club de Fútbol, pues en un determinado punto, pues podía dejar de ser Valencia Club de Fútbol para convertirse en pues, Valencia Club de Fútbol de, pues no sé, de Nápoles o Valencia Club de Fútbol de Bristol o Valencia Club de Fútbol de Alburquerque, ¿no? Por hacer referencia a aquel Sí, sí. episodio de Los Simpson en Estaba el que pensando. se llevan al equipo o se pretenden llevar al equipo a Alburquerque. Y bueno, pues supongo que a medio plazo puede ocurrir una cosa similar en el mundo del fútbol. Afortunadamente hay modelos de contestación y hay modelos de fútbol alternativos que permiten que el aficionado pues, pueda reconciliarse en cierta medida con el fútbol clásico, el de toda la vida. Aunque también es cierto que la distancia que existe entre la atención mediática que se proporciona a estos clubes y a los clubes Claro. insignia o buques insignia del fútbol, pues es abismal. Pero bueno, ahí se está. Y por eso vamos a hilarlo perfectamente con el Club Has visto qué Deportivo bien. Cuenca Mestallistes, 1925, que no es un club más, tiene un valor añadido todavía más aumentado tras su renacer. Cuéntanos un poco quién es y por qué, Es difícil, pero bueno. más o A menos. ver, el Club Deportivo Cuenca, que es su nombre original, es el club amateur más antiguo de la ciudad de Valencia. Es decir, el club no profesional con mayor recorrido en la historia de la ciudad. Es un club que nace como una peña de amigos en 1925, que se integra en la Federación Valenciana en 1933, que disputa partidos en la última categoría del fútbol, lo que se llamaba la Liga de Adheridos, que después de la guerra recupera su actividad en 1940 y que en 1943 es cooptado por el Valencia para convertirse en una suerte de filial. En ese momento el Valencia introduce en su estructura a un entrenador, que es Leopoldo Costarrino, que curiosamente era vecino de la calle Cuenca, donde se ubicaba este club, que por eso se llama Cuenca, y además había sido entrenador y presidente del club en los años 30. Y luego además el Valencia, con bastante lógica, introduce a uno de sus ejecutivos, bueno, uno de sus ejecutivos no, a uno de sus empleados de oficinas como uno de los ejecutivos del club. Ese empleado de oficinas tiene 20 años y se llama Vicente Peris. Entonces Luis Colina, secretario general del Valencia, dice, tú chico, eres espabilado, yo quiero que hagas carrera en el Valencia y te voy a colocar en este club para que vayas aprendiendo el oficio. La cosa va bien, ese año 43-44 el Cuenca gana el campeonato de adheridos de Valencia y entonces se llega a la decisión de que el club pase a formar parte de la estructura del Valencia y entonces se absorbe completamente. Y como lo de Cuenca sonaba, pues como suena hoy en día, cuando van los chicos a jugar a los campos les preguntan, ¿pero venís de Cuenca? No, venimos de la calle Cuenca. Pues entonces, desde el Valencia se toma la decisión de modificar su nombre y de darle el nombre de Club Deportivo Mestalla. Se produce un hiato en el Club Deportivo Cuenca con esa denominación hasta 1949, en que reaparece ya desligado del Valencia y desde entonces compite de manera habitual también en ligas de adheridos hasta que se produce la reforma del fútbol alrededor de los años finales de los 80, principios de los 90. El Cuenca pasa entonces a competir en tercera, segunda regional, llega a primera regional en 2 ocasiones y pasa pues, evidentes problemas económicos, porque es un club como el Bolton Wanderers, de principios de siglo XX, que no tiene un espacio fijo, que va caminando de un campo a otro y que eso le impide pues, echar raíces. Aún así, es un club que consigue vencer la mayor parte de sus problemas y consigue subsistir, que es un milagro en el fútbol amateur.
A principios del siglo XXI llegó una situación económica muy difícil. Los jugadores del club se hacen cargo de una deuda importante, alrededor de 12.000 euros, 18.000 euros, y deciden cogestionar el club. Y durante la pandemia, el club está a punto de desaparecer de nuevo. Y en ese momento, el presidente del club, David Laguía, que había sido portero durante una década del Cuenca, se pone en contacto con determinadas personas y dice, mirad, la alternativa a la desaparición del Cuenca, o hay dos alternativas a la desaparición del Cuenca. La primera es que una persona compre la marca y se la lleve fuera de Valencia y que haga con ella lo que quiera. Y dice, no me parece lógico. Y la segunda es que se cambie el modelo de club y que se trate de hacer una cosa diferente. ¿Qué podemos hacer? Pues no sé, quizá inspirarnos en los modelos de fútbol popular, cooperativo y participativo y crear en Valencia el primer club de estas características, aprovechando el enorme potencial histórico del Club Deportivo Cuenca. Eso es lo que se hizo. Se reparó en los modelos especialmente de Football Club United of Manchester, el club creado por los disidentes del Manchester United cuando se produjo la venta accionarial a los Glazer, y otros referentes cercanos, esencialmente unionistas de Salamanca, el club creado por los nostálgicos del Salamanca cuando se produjo la desaparición de la histórica Unión Deportiva, y también el Atlético Club de Socios, que es el club formado por socios del Atlético de Madrid descontentos con la gestión de su club y que es el decano, si no me equivoco, de los clubes populares en España. Y a partir de ahí, pues se crea un primer decálogo, se abre la participación a todos los socios y se consigue que haya una respuesta por parte de la plantilla que había en ese momento, de otros jugadores que se incorporan y también pues que haya una respuesta de los socios. Se realiza una campaña a través fundamentalmente de redes sociales y se consigue que el primer año el Club Deportivo Cuenca, con el apelativo de Mestallistes 1925, reciba la atención de alrededor de 100 socios. Las cosas van francamente bien. El club consigue realizar una temporada deportiva muy importante. Asciende por tercera vez en su historia a Primera Regional. Y además de eso, tiende puentes con otros clubes populares o otros clubes singulares en Europa. Participa en la creación del Trofeo Fénix, que es una iniciativa interesantísima que tiene lugar este año. Crea las bases para la creación por primera vez en su historia de un club filial y de un club femenino. Y bueno, y apuesta por toda una serie de cuestiones que creemos que son importantes desde el punto de vista simbólico, por la identidad corporativa, por la proximidad con el aficionado, por el establecimiento de redes que vinculan al club con su entorno. Eso es. Permite que además los socios, mediante sus votos, sean los que decidan lo que se hace en el club. Pues, por ejemplo, en el momento en que se lleva desde la junta directiva la posibilidad de que el club se llame Mestallistes en honor al antiguo Mestalla, pues esa es una decisión que pasa por la asamblea y la asamblea la vota. O, por ejemplo, cuando hay un excedente en el presupuesto, se pide a los socios que se pronuncien para saber a dónde va destinado ese excedente, a qué causa social va destinado. Y en este caso, pues, en este caso se hizo, y el año pasado el excedente, que no fue muchísimo, pero fue un poquito, pues se destinó a una asociación que lucha contra la ELA. Entonces, bueno, lucha contra la ELA no, que trata de visibilizar la situación de los enfermos de la ELA y tal. Entendido. Entonces, pues bueno, al final lo gratificante de todo esto es ver que un club con tanta historia, que ha dado al fútbol valenciano futbolistas internacionales, que ha dado personas de gran importancia, ha podido reconvertirse con muchísimo esfuerzo por parte de sus socios y de sus directivos, y resulta muy gratificante observar que el club se mantiene, que tiene buenas perspectivas y que, aunque no soñemos con llegar a Primera División y aunque todos los años estemos pensando a ver dónde vamos a jugar el año siguiente, pero por lo menos es una bonita forma de reconciliarse con el fútbol de toda la vida y es tremendamente gratificante. Ya te digo. Me fascina que los jugadores son los que pagan por jugar, ¿no? Además. Sí.
Es una maravilla. Hay 3 plantillas, la plantilla del equipo amateur A, el B y el femenino, y todos sufragan con sus cuotas pues parte del funcionamiento del club. Aparte, luego tenemos a todos los aficionados que, en función de su aportación, también pues participan en la vida del club. Y luego tenemos algún pequeño negocio colaborador, alguna pequeña empresa que también pues, nos echa una mano. Entonces, al final, esto se parece un poco a los clubes de toda la vida, en los que no hay un accionista mayoritario, sino que todos arriman el hombro para intentar que el club progrese. Y, como decía, en esas estamos. Luego pueden salir las cosas mejor o peor deportivamente, pero la satisfacción de que el club está cogestionado y es un club que hace cosas importantes o que hace cosas dentro de la esfera de la modestia en la que nos movemos destacadas, pues nos llena de mucha satisfacción. Y Claro. como muestra, pues por ejemplo, las actividades que hemos estado realizando esta semana en el homenaje a Vicente Peris. Esto va más allá de los resultados, va de cultura oral, va de relaciones sociales y, como estabas diciendo, es un hombre, un voto. Y, y me parece que ejemplifica muy bien de todo lo que hemos hablado esta noche y que creo que era la mejor manera de acabar, porque es como ese rayito de esperanza dentro de lo poco que se cuida muchas veces la historia. Nada más, te voy a dar las gracias por esta hora y media que hemos estado. ¿Hemos estado hora y media? Hemos estado hora y media, Madre Jota. mía, pero sí pensaba que habríamos estado 40 minutos o... No, es lo que Se te me ha pasado dije, volando. que iban a ser 40, 45 minutos, pero es que, pues eso, nos ponemos a. Y mira que te digo, le voy a preguntar también sobre un poquito de música, pero creo que ya. Hablemos, venga, hablemos de música si quieres. ¿Hablamos de música? No, es que estoy en vena, además ahora ya estoy despierto, No, fenomenal. Vamos, estás on fire, ¿no? Ahora mismo. estoy en mi No, salsa. porque además, y viene a cuento, porque la música también, cuidarla también recoge mucho de historia y mucho, enlazando con el Valencia de nuevo, muchos momentos como Los Planetas, por ejemplo, que cantan aquello de he puesto la tele y había un partido. Y ¿Tú, Mendieta ha marcado un gol realmente increíble. tú ataste algún cabo por ahí, ¿no? Para saber qué gol era. Sí, lo que pasa es que los planetas luego Lo nunca dicen confirmaron. qué gol es. Pero sí, bueno, yo siempre sostuve desde el principio un poco por... A mí me gustaban los planetas, A mí mucho. también, a mí también. Y yo qué sé, si te paras a pensar, esa canción aparece en Unidad de Desplazamiento, que es del año 2000. Ujú. Por lo tanto, no puede ser ningún partido posterior al momento en que aparece Unidad de Desplazamiento. No puede ser los goles de Mendieta posteriores al momento en que se graba ese álbum. Claro. Tiene que ser algún momento entre el final de la grabación de Una semana en el motor de un autobús y algún momento... Otro gran disco. sí, maravilloso. Y el inicio de la grabación de Unidad de Desplazamiento. Entonces dices, vamos a ver, ¿qué goles tenemos ahí? Tenemos el gol del Athletic de Bilbao, famoso gol de Mendieta en el Sí. que hace un slalom, se va 3 o 4 veces de los defensas y se la clava al portero. Se va una de Alcorta y dos de Roberto Ríos, si no recuerdo mal. Tenemos la volea famosa y luego tenemos el gol de Sevilla. El gol de Sevilla es imposible porque el gol de Sevilla es un gol que se marca cuando seguramente la canción ya está compuesta. La Queda Cartuja, el gol... dices. Sí, exacto. Y queda el gol de la volea y queda el gol de Bilbao. Entonces, pues al final, atando cabos y estableciendo algún tipo de conexión, dices, pues el de Bilbao. Y Yo pensaba que era cuando... el del Barça, que saca Ilie Sí, la pensaba volea. que era ese. Pues resulta que yo digo esta conclusión y además la defiendo de una manera casi airada. Escribo un artículo para De Barraca, para la revista de Desme, para un número especial que sacan en el que hay un texto sobre Mendieta y digo, es ese gol. Los planetas salen diciendo, no es ningún gol, son todos, tal. Bueno, bien. Y resulta que luego en Moneda al Aire dedico el último capítulo al gol de Mendieta. Y reafirmo de nuevo la teoría, ¿no? Trato de documentar un poquito más y tal. Y cuando tengo el libro ya en corrección, leo un informe de David Mosquera, del editor de Renaldiños y Pavones, que llega a Sí. las mismas conclusiones que yo. Y digo, mira,
Ya está, no me hace falta nada más. Y efectivamente, o sea, es un estudio espaciotemporal de las condiciones en que se compone un buen día. Y al final, pues llegamos a la misma conclusión. Es ese gol contra el Athletic de Bilbao. ¿No? Pues, por ejemplo, es una tarde, la canción habla de una tarde Sí. y muchas otras cosas que tampoco voy a ponerme aquí a contar de manera pormenorizada, pero yo tengo la firme, o he llegado al firme convencimiento de que es ese gol y no otro. Qué bueno. Y nada, y si hablamos de la música, pues es que, vamos a ver, el Valencia, desde el punto de vista musical, si hablábamos antes de que la sociedad de los años 20, los toros eran un espectáculo tremendo y el fútbol viene, en cierto modo, a sustituirlos, luego hay otro gran mecanismo de cohesión social que es el mundo de las bandas de música. Las bandas de música están presentes en Mestalla desde los años 20. Luego tienen un hiato muy enorme. Bueno, muy enorme, no, enorme, que no quiero ser redundante con el muy. Y vuelven con Paco Roch, que es una de las pocas cosas buenas que hace Paco Roch en esa época. Algo tenía que hacer, ¿no? Hombre, claro. Pero el Valencia, ya en el año 1924, presenta un himno, que además está compuesto, la música está compuesta por una mujer, que eso es otro elemento de modernidad muy importante. Y luego la historia del Valencia está jalonada de canciones y de creaciones relacionadas con el club que han sido muy potentes. Yo, pues no sé, al calor del centenario escuchamos todos emocionados las canciones de Tardor, Sí. pero ¿Tienes yo, favorita? si me tengo que quedar con canciones, me quedo con las de Cisco Fran, porque me gustan mucho Yo también. y me Estamos en el mismo sitúan barco. emocionalmente mucho más que cualquier otra, reconociendo el tremendo mérito de la canción de Tardor, que es emocionante y Sí, muy sí, sí, bonita. me encanta. Sí, Pero es verdad que cuando hacen la de Cisco Fran, por ejemplo, cuando pues apela a nombres de los 40, de los 70, pues apela al sentimiento y como la de Tardor también hace de otra manera, ¿no? Pero sí que es sí, verdad que es muy grande. La gran esperanza blanca. sí, efectivamente. Que por cierto, no sé si me matarán o no si ven esto, pero creo que se está cocinando algo más por borde de la Gran Esperanza Blanca con fondo valencianista. Hombre, Ahí lo dejo. qué bien, qué bien. Me gusta. Sí, sí. Ahora sí, vamos a ir acabando. ¿Te mojas con...? Porque hablamos siempre evidentemente, de lo mal que estamos con los de Singapur, con Murthy, Peter y compañía. ¿Y qué presidentes históricos deberíamos decir? Ojo, que con estos presidentes, estamos hablando de Paco Roch, por ejemplo, también sin llegar a este punto, pero también hemos pasado por épocas negras y hemos salido de Bueno, estas. Juan Soler. Lo de Juan Soler al final es lo que en cierto modo engendra la situación actual. O sea, Juan Soler llega a un Valencia que ya tiene una deuda importante, que había sido generada en la época de Paco Roch, que se había contenido más o menos bien con Pedro Cortés y con Jaume Chaume. Ortí. Pero Juan Soler, y además de esto puedo hablar en primera persona porque yo lo viví en mi etapa como periodista. O sea, Juan Soler inicia el festival del gasto desmesurado y llevó al Valencia a una situación de la que percibimos o que percibimos como especialmente grave en 2008-2009, cuando vemos que el Valencia está hundido económicamente y cuando vemos que pues, se ha disparado la deuda hasta cantidades inasumibles. Juan Soler, pues bueno, llega al club en unas condiciones muy particulares, un poco empujado el gobierno valenciano o azuzado por el miedo a que Paco Rocha apareciera de nuevo en escena. Es en ese momento cuando Paco Camps, que era presidente de la Generalitat Valenciana, dice no, yo no quiero que Paco Rocha vuelva a Valencia, y se busca un empresario de cabecera del PP, que es Bautista Soler padre, y le dice, compra las acciones. Llega a un acuerdo con Paco Rocha y a cambio de favorecer algunas operaciones urbanísticas, Paco Rocha es convencido de que venda sus acciones. Entra Bautista Soler y al poco tiempo Bautista Soler cede su protagonismo accionarial en el Valencia a su hijo. Y su hijo, que era una persona con buenas intenciones pero con escaso criterio, desafortunadamente, pues llevó al Valencia a que con los mejores sueldos y seguramente las mejores plantillas de su historia,
pues se convirtiera en un club en el que las erradísimas decisiones se convirtieron en el pan nuestro de cada día. La más importante de ellas fue, lógicamente, la construcción del nuevo estadio, pero muchas otras. O sea, hubo un momento determinado en el que el Valencia llegó a acumular 5 directores generales en su estructura. 5 directores generales en su estructura, pagados a precio de oro. Y yo no sé cuántísimo dinero pagó el Valencia en finiquitos, en sueldos elevadísimos, fichó a futbolistas por hacer o yo qué sé, o futbolistas que percibían unas cantidades tremendas y claro, eso va generando deuda, 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 deuda. Entonces, Soler es efectivamente, pues seguramente uno de los peores presidentes en la historia del Valencia. Luego, Paco Roig, pues tiene sus cosas positivas, pocas, pero Sí, sí. por lo que le recordará la historia seguramente pues por ese carácter bronco y por esa sensación de Yo por las batalla secciones, me voy a constante. acordar siempre de las No, y secciones. luego lo de las secciones que fue un despropósito completo. Y luego si nos quisiéramos ir un poquito más Ramos atrás en el Costa, tiempo. ¿qué opinas de Ramos Costa? A ver, es que Ramos Costa hizo una apuesta muy valiente, lo que pasa es que al final pues se le fue un poco de las manos. Ramos Costa intentó generar un Valencia campeón, es un poco lo que hizo luego Paco Roig. Lo que pasa es que le superaron las circunstancias y luego Ramos Costa se encontró con el gran pufo del Mundial 82. Se obligó al Valencia a que reformara Mestalla, eso generó un agujero negro económico tremendo que le afectó. Y luego pues hubo un momento concreto en el que el Valencia deportivamente no fue bien y como en el Valencia lo que pasa es que generalmente el equipo siempre tira del club, cuando el equipo no tira y el club está mal, pues se genera una situación más que complicada. Y fue lo que le pasó a Ramos Costa, que generó una deuda muy importante a cuenta también de los sueldos millonarios que percibieron los futbolistas y sobre todo de la remodelación obligada del estadio. Y luego que se juntó con una pésima temporada que fue la temporada 82-83. Entonces Ramos Costa a mitad de esa temporada tiene que marcharse. Y luego otras cuestiones, pues bueno, yo no le niego sus buenas intenciones, no le niego su deseo de contribuir a que el Valencia fuera un club grande. Lo que pasa es que seguramente le pudo todo este deseo de intentar llevar al Valencia a lo mejor. Y de otras cuestiones, pues bueno, yo creo que sobre Ramos Costa también conviene, como dice Rafa La Huerta en la balada del Bartolino, hacer un análisis más mesurado y más pausado, sobre todo en determinadas cuestiones que se le han achacado desde el punto de vista ideológico, ¿no? El Valencia está situado en esa época como un elemento importante en la llamada Batalla de Valencia. Pero bueno, creo que ahí lo que cabe es hacer un análisis bastante más profundo del que se ha venido haciendo hasta este momento, porque se ha incurrido en muchas ocasiones en, pues seguramente, simplificaciones que no benefician tampoco, ni seguramente mostrarán a las claras lo que ocurrió en aquella época. De hecho, Rafa siempre cuenta muchas veces que si uno observa las publicaciones del Valencia en aquella época, la revista oficial del Valencia, se da cuenta de que no es el órgano de comunicación de un club trasnochado ni un club ultraconservador, sino todo lo contrario. Además la dirige una mujer, María Luisa del Romero, que fue una competentísima periodista durante muchísimos años, Rafa Prats Ribelles, es decir, el mensaje de lanza el Valencia es un mensaje moderno. Lo que pasa es que, bueno, pues luego se reinterpreta por otro tipo de cuestiones, no necesariamente ciertas, y bueno, y se acaba tildando a ese Valencia o se le acaba colgando una etiqueta que seguramente es injusta e irreal. Y que, Pero bueno, y que le pesa a día de hoy todavía. sí, sin duda. Y En luego, muchos círculos sí, lo escucho yo todavía. sí, no, y esos cenáculos, o en esos cenáculos, los intelectuales que los encabezan esconden conscientemente que su cambio no se debe tanto a motivos ideológicos como deportivos. Es decir, si hay un club como el Valencia, que según ellos está, pues eso, contaminado ideológicamente, la respuesta pues a lo mejor no es irte al Madrid o al Barça, sino es irte pues a otros clubes pero no, la apuesta por irse al Barça es claramente la apuesta por irse a un club ganador, ¿sabes? O sea, Sí. uno no deja el Valencia para irse aparte de que sea completamente absurdo que alguien deje el club en el que ha nacido como aficionado, ¿no? Eso me parece ridículo. Pero uno no deja un club para irse a otro club exclusivamente por una cuestión de tipo ideológico. Uno se va a otro club seguramente, pues eso, porque tiene ambición de que su club gane títulos. El Valencia en aquella época los ganaba hasta que dejó de ganarlos y bueno, fue fácil el tránsito hacia un club ganador como podía ser
el Barça, por ejemplo. Hay una leyenda urbana, no sé hasta qué punto será cierta, sobre el Sevilla y el Betis, me imagino que la conocerás, no lo sé, que sobre el apodo de ¿por qué les llaman palanganas? Y es porque dicen que los del Betis se fueron del Sevilla porque eran un club pues adinerado y que no quería dar espacio a futbolistas pues más de barrio pobre, más obreros, y que les dijeron aquí, os dejamos esta palangana, que es donde lloraréis vuestras lágrimas, donde derramaréis vuestras lágrimas por los triunfos que ganaremos nosotros. No sé cuánto de verdad tendrá esto, pero desde luego, a raíz de lo que estabas diciendo de que nadie deja un club por razones políticas, pues no sé hasta qué punto. Nadie o un porcentaje, No, en no, cualquier que caso, igual ínfimo. esto. Y luego, yo qué sé, luego sigues las trayectorias o lees atentamente los discursos de estas personas que cambian de club y un día cambian de club por un motivo, otro día cambian de club por otro día cambian de club por otro, y al final el relato es un relato que muestra que efectivamente hay muchas carencias en ese cambio, ¿no? Que lo que parece motivado inicialmente por una cuestión de rechazo ideológico al final esconde pues un cambio por motivos deportivos, porque mi club no gana, pues me voy a otro que gane, ¿no? Que Eso decía eso Mendieta. para mí, para mí es impensable, por ejemplo. Pero bueno, al final hay de todo. Yo creo que esas personas que cambian de club, pues realmente no sienten apego por el club original o no sienten un apego muy fuerte y lo que buscan es ganar a toda costa. Claro. Pero bueno, supongo que es respetable también. No voy No, a sí, entrar claro. a censurar a nadie. Vamos a hacerlo en plan positivo. Mejores presidentes, aparte de Luis Casanova. Es difícil, ¿eh? A ver, Luis Casanova, a mí esto es un poco... Luis Casanova tiene una primera etapa brillante y luego tiene una segunda etapa oscura. El Luis Casanova de los años 40 es brillante. El Luis Casanova hasta 1954 es un presidente seguramente el mejor de la historia del Valencia. ¿Por qué? Pues porque se encuentra en unas condiciones fabulosas. Bueno, fabrica unas condiciones fabulosas para que el Valencia se convierta en el club hegemónico de España en esos años. Pero a partir de 1952, 53, 54 se complican sus asuntos personales. Él era uno de los propietarios de Cifesa, y Cifesa, que era la compañía cinematográfica más importante de España en aquella época, tiene algunos problemas de carácter social que derivan en problemas judiciales. Luis ¿Has Casanova dicho intenta apartarse. Cifesa, perdona que te corte, era Cifesa era una empresa cinematográfica, la más importante de aquella época. Además era... Qué curioso la relación, porque ahora tenemos al Mm, Atlético de Madrid, que también está sí, del mundo audiovisual relacionado sí. por. Bueno, llegó a ser tan estrecha la relación entre el Valencia y Cifesa que Cifesa tenía un club de fútbol que se llamaba el Cifesa, que llegó a jugar en segunda división, De eso me y de ese sonaba. Cifesa salieron varios jugadores que luego estuvieron en el Valencia. El más importante de ellos, Luis Díaz, que fue un central del Valencia de los años 50. Pero bueno, lo que decía, Luis Casanova tiene una etapa oscura a partir de los años 50, en la que confluyen muchas cuestiones. Confluye pues la complicación de sus cuestiones personales, que derivan incluso en causas judiciales, que acaban llevándole una pena de extrañamiento y se tiene que marchar a Albacete porque no puede vivir en Valencia como consecuencia de eso. Y luego además, pues Luis Casanova se metió en una operación costosísima que fue la reforma de Sí. Mestalla, que arruinó al Valencia. Entonces hay gente que le achaca que el Valencia perdiera el tren competitivo en el peor momento que lo podía perder, que es cuando el Madrid y el Barcelona se convierten en grandes tótems, y el Valencia se baja de ese tren para edificar el estadio. Entonces, Luis Casanova es efectivamente uno de los mejores presidentes, si no el mejor presidente de la historia del Valencia, pero tiene esta segunda etapa así un poquito más oscura. Con Julio de Miguel, pues bueno, ocurre una cosa bastante similar a la primera época de Luis Casanova. Es un presidente que con el estrecho marcaje de Vicente Peris, pues consigue Protagonista muchísimos de la éxitos. semana. Sí, señor. Y además internacionaliza el Valencia e introduce toda una serie de innovaciones. Luego, Arturo Tuzón sanea al Valencia. Posiblemente de los más queridos, Arturo Tuzón. Sí, de los más queridos ahora, porque Sí, a claro. Tuzón en su momento se le planteó una campaña mediática brutal que lo sacó del Valencia. La recuerdo.
Y Era luego de pequeño, pero los lo recuerdo. Y luego de los presidentes de primera época, de los menos conocidos, pues además de los fundadores de Milego y Medina, que son las personas a las que debemos el invento del Valencia, pues no sé, Facundo Pascual fue el presidente más longevo en los primeros años del Valencia y durante su mandato el Valencia crece mucho. Durante su mandato se llegó a la primera semifinal copera, el Valencia se integró en la Liga de fútbol, las secciones deportivas tuvieron un auge tremendo. Y luego Francisco Almenar, que fue el arquitecto responsable de la edificación de Mestalla, especialmente de su tribuna, fue un presidente que estuvo en el Valencia en 3 etapas diferentes, que muere en 1936 de manera súbita, pero que es el presidente que lleva al Valencia por primera vez a una final de Copa en 1934 y que era un gestor recto, honrado y capaz. Y que si no hubiera fallecido, pues seguramente pues, el Valencia hubiera contado con él después de la guerra como presidente. Y la entrada de Luis Casanova es posible que se hubiera demorado todavía un poquito más. Pero luego, no sé, es que hasta podríamos citar a Ramón Leonarte como un personaje fundamental en la historia del Valencia, no solamente como presidente, porque en su mandato se constituyen las secciones deportivas, se compran los terrenos de Mestalla, se produce la edificación del estadio, el Valencia llega por primera vez a la Copa y gana su primer campeonato regional. Pero es que Ramón Leonarte además había sido confeccionador del equipo, lo que hoy en día llamaríamos entrenador. Había sido pues, una personalidad muy importante en el primer fútbol y que sirvió de puente entre el fútbol de principios de siglo y el Valencia de 1919. Y es una figura bastante olvidada hasta el punto de que era tan olvidada que el año pasado, a raíz de una iniciativa particular, se consiguió evitar que sus huesos fueran a parar al osario. Estaba en un nicho del cementerio y nada, iban a llevar a sus huesos, iban a llevar sus huesos al osario y a partir, pues eso, ya te digo, una iniciativa particular, pues se consiguió que la Federación, la Fundación del Valencia, el Valencia se implicaran y evitaran pues ese desahucio y realizarán pues eso, una placa específica para honrar a uno de los personajes más importantes en la historia, no del Valencia, sino del fútbol valenciano. Para que la gente entienda, cuando estabas hablando de Julio de Miguel, cuando hablas de que moderniza el Valencia, ¿a qué te refieres exactamente? Yo lo sé, pero es para que quede claro, es porque cuando hablamos de modernidad y no estamos en los años próximos, es más difícil entender el concepto de modernidad. A ver, Julio de Miguel entra en el Valencia en 1959, ¿vale? Luis Casanova dimite en 1959 por estas cuestiones que había estado comentando antes y entra en el cargo Vicente Iborra, que era un empresario que había sido director general de comercio en la Segunda República, pero que no sabía nada de fútbol. Y su vicepresidente es Julio de Miguel, que era un abogado además de exportadores valencianos de cítricos, que era madrileño, pero llevaba viviendo en Valencia muchísimos años y que tenía bastante claro cómo quería dirigir el club de fútbol y que entonces va en colaboración con Vicente Peris proponiendo ideas para que se apliquen al Valencia. La primera, por ejemplo, es la instalación de iluminación eléctrica en el campo, que ese ya es un elemento propio de la modernidad, porque permite que el club tenga unas instalaciones propias del siglo XX y además permite que haya partidos nocturnos, que eso genera una expectación importante. Luego crean un torneo llamado el Trofeo Naranja, de manera nada caprichosa, que eran exportadores de naranjas, Claro. con el que consiguen que los primeros equipos del mundo, el Santos de Pelé y muchos otros, lleguen a Valencia para jugar partidos y eso genera también una expectación tremenda. Luego, Julio de Miguel y Vicente Peris y los directivos de Julio de Miguel, cuando ya es nombrado presidente en 1961, impulsan la adscripción del Valencia al comité de la Copa de Ciudades en Feria, que es la competición antecedente de la actual Europa League y la anterior Copa de la UEFA, y consiguen que el Valencia juegue esa competición en representación de la ciudad de Valencia y por lo tanto que viaje por toda Europa llevando sus productos, ¿no? Porque al final era una competición de ciudades en feria, o sea, de ciudades que tenían una feria muestrario, y Valencia exportó fundamentalmente imagen, turismo y cítricos. Entonces, el hecho de poner en contacto al Valencia con otros clubes u otras ciudades, pues hace que también entren aires de modernidad en el club. Profesionaliza la estructura. O sea, incluso
se lleva al Valencia de las sedes de la avenida de José Antonio, actual la avenida de Reino de Valencia, se los lleva al lado de Mestalla, crea un pabellón social precioso, muy moderno para la época, en el que deposita el archivo y en el que abre sus puertas a los aficionados. Teje relaciones, como he dicho antes, con México. O sea, es tremendamente moderno para la época lo que hace Julio de Miguel y desafía, como decía antes, al Star System, al sistema de la época, siendo Julio de Miguel un hombre del régimen, porque era procurador en Cortes, había sido concejal en Valencia. Entonces, es un continuum de elementos que aproximan al Valencia a la modernidad. Y tiene de mano derecha a don Vicente Peris, que eso ya es Sí. el como perfecto. Efectivamente. Entonces, pues bueno, hablamos hoy en día de modernidad. Yo creo que el Valencia fue pues uno de las instituciones, si no la más moderna, de aquella Valencia del tránsito de los años 50 a los 60 y que ejemplifica bastante pues también la política de desarrollismo que se implantó en la España de Franco de la mano de los ministros tecnócratas, que permitió que el país se abriera a través del turismo, de la exportación de cítricos y que pudo crecer con la entrada de divisas con estos dos elementos como gran reclamo, vaya. Pues Jota, yo creo que con todo, y ahora estamos rozando ya las 2 horas. Sí. Yo creo que con todo esto queda clarísimo lo importante de cuidar la historia, lo importante de trabajar por recuperar lo que no está visibilizado y no quedarse ahí, sino continuar. Nosotros estamos pagando aquí en Valencia pues que no se haya cuidado y que ahora mismo no solo no se cuida, sino que hasta se destruye. Así que creo que ha quedado perfecto este directo para la pretensión que tenía de hablar de fútbol, de hablar del Valencia, de hablar del deporte y de hablar de cómo hay que tener en cuenta siempre de dónde vienes y para saber hacia dónde vas, efectivamente. Así que dame un segundito, porque así yo le hago un raid a unos compañeros que están en directo antes de despedirte. Te doy las 1000 gracias, no sabes hasta qué punto. No, yo te las doy a ti porque para mí ha sido un placer inmenso, me lo he pasado fenomenal. Eso es lo que más me gusta, que te hayas pasado, bien, que hayas disfrutado. A ver, que a veces fallo con los raids Duartets. Vale, el raid que os voy a hacer es a Duartets que hablan de ciclismo, unos chicos muy majos. Y insisto, tenéis aquí a José Ricardo Marc, autor de 25 historias del Valencia que quizá no conozcas, de Moneda al aire, de aproximación a la historia del Valencia, de Bronco y Liguero. Se va por libros. No os perdáis ninguno de ellos. Gracias, Jota, otra vez, de verdad. Gracias a ti, Álvaro. Gracias a todos los que han estado viendo esta intervención, a todos los que la podrán ver. Y nada, ha sido un placer enorme y quedo a tu disposición para cualquier otra ocasión en la que quieras charlar de historia, de deporte o de lo que sea. Gracias. A vosotros, atentos, pronto va a llegar una sección semanal al canal a la que tengo muchas ganas. Buenas noches y gracias también por este rato. Chao.